Estimado profesor, mi nombre es Claudia Márquez y en esta oportunidad voy a realizar una presentación sobre el examen final respecto al análisis del caso que nos han indicado en nuestro curso de Derecho Informático. El caso es titulado Tentaciones fatales. El mismo que describe que en el año 2018 una señorita muy atractiva contacta a través de las redes sociales a un estudiante de la Universidad Continental, quien en ese momento era menor de edad, pues tenía 17 años y 10 meses. Y tras entablar algunas conversaciones continuas, durante una semana llegan a hacerse amigos y posteriormente novios. La señorita ya había tenido algunas conversaciones a través de videoconferencias y le había pedido al estudiante que le regale dinero para poder comprarse algunos accesorios porque ella indicaba de que se iba a comprar lencería y los mismos que se iba a probar frente a la computadora. El joven de la universidad, muy entusiasmado, acepta y realiza distintos depósitos que con el paso de los días fue incrementando los montos. En una de las videoconferencias, el joven que estaba muy emocionado al ver a la señorita se desnudó también para que ella pueda ver sus atributos. En esas circunstancias, la señorita logra grabar esta situación y posteriormente amenaza con publicarlo en el Facebook, enviarlo a su familia, ya que también había tomado conocimiento de todos los contactos que él tenía. Y por si no fuera poco, le dice que en su fiesta de promoción iba a proyectar el video que ella había estado grabando, que para que eso no sucediera, le hiciera favores como asustar a ciertas personas, jugarles bromas, etc. Ante tal caso, se han determinado algunos hechos relevantes. En primer lugar, la denunciada amenaza al menor con divulgar el video íntimo si no accede a realizar favores o transferir dinero, lo cual constituye un perjuicio emocional y patrimonial. Segundo, la denunciada obtiene un video íntimo del menor y lo utiliza como herramienta de chantaje, configurando así la producción de material pornográfico infantil al ser este joven menor de edad todavía. La denunciada induce al menor a desnudarse frente a la cámara y participar en actos de carácter sexual, vulnerando así su integridad y desarrollo psicológico. Cuarto, la denunciada graba y utiliza el video íntimo del menor sin su consentimiento para amenazarlo, lo cual vulnera el derecho fundamental a la privacidad protegido por la Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso número 7. Y quinto, las amenazas de proyectar el video en público y enviarlo a familiares y divulgarlo en redes sociales son que las manifestaciones de este delito. Por otra parte, también se ha realizado la identificación de los intervinientes. En este caso, principalmente la víctima, que es el estudiante universitario menor de edad, 17 años y 10 meses, que se encuentra en situación de vulnerabilidad y se ve afectada por las acciones de la denunciada, ya que fue objeto de manipulación, extorsión, amenaza y disposición de material sexual. Luego se identifica también a la denunciada, quien ya es una persona adulta mayor de edad, y contacta al menor a través de las redes sociales. Es la autora directa de los delitos ya mencionados, y entre ellos la extorsión, producción de material pornográfico infantil, corrupción de menores, violación de la intimidad y las amenazas, y cuyo modus operandi utiliza las redes sociales, las videollamadas y las cuentas bancarias para ejecutar dichos actos ilícitos. Por otra parte, se podría tener como intervinientes secundarios a los familiares del menor, ya que los contactos también resultan ser amenazados por la denunciada como parte de su esquema de extorsión a través de la difusión de ese video íntimo. Y la institución educativa, que en este caso sería la Universidad Continental, quien si bien es cierto no tiene una participación directa, también se podría ver amenazado por esta señorita, ya que al realizar en primer lugar la proyección pública de este video tan bochornoso que se presentó, podría también dañar la imagen, o en adelante podría ella también chantajear a las autoridades de la universidad para poder perjudicar su imagen como institución. Por otra parte, se tiene también en el análisis la controversia. Aunque el menor dio su aparente consentimiento, la legislación peruana establece que las personas menores de edad no tienen plena capacidad para poder consentir ese tipo de actos, especialmente cuando se trata de manipulación o coerción. La denunciada utilizó las redes sociales para contactar y manipular al menor, por lo cual sería necesario identificar qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en ese tipo de delitos. En muchos casos, en nuestro país, el sistema judicial enfrenta algunas dificultades para poder determinar si la amenaza de la difusión constituye un delito consumado. Para ello podríamos consultarnos, ¿debe considerarse la amenaza de difusión como un agravante del delito principal o como un delito autónomo?
La controversia principal del caso gira en torno a la protección del menor y la imputación efectiva de la denunciada, en un contexto en donde los entornos digitales complican las investigaciones y los prejuicios sociales podrían afectar tanto la percepción del delito como la respuesta de las instituciones. Y en este caso se pone en evidencia la necesidad de reforzar las leyes, sensibilizar a la sociedad por este tipo de temas y modernizar las capacidades del sistema de justicia para abordar delitos digitales con mayor eficacia. En cuanto a la resolución del caso respecto al análisis legal, se tiene que la determinación de responsabilidades, la persona que chantajea al joven con la amenaza de difundir su video desnudo, debería ser procesada por los delitos de extorsión, violación de la intimidad y, dependiendo de las circunstancias, por pornografía infantil y corrupción de menores, si se comprueba la manipulación emocional para obtener material sexual. Asimismo, se tiene la protección hacia la víctima, en este caso el joven menor de edad, pues debería ser protegido bajo las leyes que resguardan la intimidad y el honor, y se le debe ofrecer medidas de protección para evitar la difusión del contenido y garantizar su bienestar tanto emocional como psicológico. En base a la jurisprudencia, las penas podrían incluir una prisión efectiva para la persona que cometió estos delitos, en este caso por la señorita que se menciona en el caso, así como una posible indemnización a la víctima por los daños emocionales y psicológicos ocasionados. Asimismo, tenemos en nuestra pregunta del trabajo, los hechos constituyen delito y efectivamente se ha identificado básicamente 5 delitos. El primero en el acoso sexual, el cual está estipulado en el artículo 176 del Código Penal peruano. Se tiene también esa extorsión, el cual se identifica en el artículo 168b del Código Penal peruano, al realizarse la amenaza de difundir imágenes íntimas, en ese caso el video del joven desnudo, con la intención de obtener algún dinero o favores. También se determina el chantaje, la pornografía infantil y la corrupción de menores. En cuanto a la pregunta cuál sería la defensa de la señorita, tenemos aquí, ella podría alegar que tuvo consentimiento del menor, pues él también estaba interesado en mantener una relación sexual virtual, accediendo a la solicitud de grabarse de manera explícita. También, en cuanto a la relación afectiva y voluntariedad, la defensa podría argumentar que existía una relación afectiva y amorosa entre ambos, lo que podría haber llevado al joven a actuar de una manera impulsiva. En cuanto a la falta de dolo en la amenaza, la defensa podría sostener que las amenazas realizadas por la acusada no tenían la intención de causar daño, sino que fueron exageraciones o bromas de mal gusto, pudiendo argumentar que nunca se tuvo la intención de dañar la reputación del menor ni difundir el video. Asimismo, la falta de daño o peligro real, pudiendo argumentar que no hubo daño real al joven, ya que el video nunca se difundió y se proyectó en la fiesta de promoción porque las amenazas carecen de fundamentación real y no causaron el daño previsto. Los argumentos del joven en la universidad serían que es un menor de edad y se ha vulnerado su aspecto psicológico, ya que carecía de la madurez necesaria para comprender las consecuencias de sus actos, y la defensa podría sostener que el joven fue manipulado y aprovechado por la señorita debido a su vulnerabilidad emocional y psicológica. En cuanto a la manipulación y chantaje emocional, el joven podría afirmar que fue víctima de manipulación emocional y que la acusada utilizó tácticas psicológicas para ganarse su confianza y luego extorsionar. En cuanto a la extorsión y amenazas reales, el joven podría presentar pruebas claras de que la mujer realmente le envió el video y lo amenazó con difundirlo en las redes sociales y ante su familia, lo cual posicionaría como víctima de extorsión, ya que no tiene control sobre la situación y se vio obligado a ceder ante las demandas de la acusada por miedo a las consecuencias sociales y familiares. En cuanto al impacto psicológico y daño emocional, podría basar su defensa en efectos psicológicos y emocionales de la situación, apoyado por un peritaje que acredite el daño sufrido, argumentando que podría reforzar la percepción de que el joven actuó bajo la influencia de la acusada y no por iniciativa propia. Los medios probatorios que presentaría la defensa serían los testimonios de la acusada. La defensa podría hacer que la señorita dé su testimonio para explicar las circunstancias de las interacciones con el joven, alegando que no hubo coacción o amenaza, sino una relación consensuada. El testimonio del acusado es válido, pero no es concluyente por sí solo. Si la acusada se contradice o no es coherente, su testimonio podría perder credibilidad ante el tribunal. Las pruebas de comunicación.
En este caso, la defensa podría intentar presentar la conversación entre el acusado y el joven como evidencia de que las interacciones no fueron coercitivas y que ambos participaron de manera voluntaria en la relación. En cuanto a los testimonios de testigos de la defensa, si estas contara con dichos testimonios de testigos, podrían afirmar que el joven estaba de acuerdo con las interacciones y que no hubo amenazas. En cuanto a los peritajes psicológicos, se podría intentar presentar para argumentar que el joven estaba emocionalmente involucrado de manera voluntaria y que no sufrió ningún daño significativo. En el caso de la víctima, tendría la prueba de los pagos realizados, ya que él realizaba algunos depósitos a la cuenta que ella le había proporcionado de manera continua, a cambio de la participación en las videollamadas. Las grabaciones de videollamadas y mensajes, así como los mensajes de texto y correos electrónicos que pueden servir como pruebas cruciales para demostrar que efectivamente había sido una víctima de esta señorita. Los testimonios de la víctima pues podrían declarar sobre los hechos describiendo la experiencia y cómo fue manipulado emocionalmente, las amenazas recibidas y cómo se sintió presionado para que enviara el dinero. Y en cuanto a los peritajes psicológicos, estos pueden ser realizados por expertos para determinar el impacto emocional debido a la manipulación y las amenazas del acusado. En cuanto a las conclusiones, se puede indicar que los hechos descritos constituyen delitos graves que afectan tanto a los derechos fundamentales de la víctima, en este caso que es un joven de 17 años, y ello constituye un agravante en cuanto a la afectación de su integridad emocional y social. Asimismo, el joven ha sido víctima de abuso de esta persona mayor de edad y tiene derecho a una protección jurídica y a la preservación de su dignidad. Las leyes peruanas, tanto como la jurisprudencia que se tiene en nuestro país, garantizan la intimidad de las víctimas en este caso, especialmente cuando se trata de delitos cibernéticos y el abuso mínimo. Y es fundamental que se tomen medidas para evitar la difusión de dicho contenido, efectos de proporcionar la protección que requiere un menor de edad. La persona que haya realizado las amenazas solicitando dinero, manipulando al joven, incurre en varias infracciones como ya se ha mencionado anteriormente, por lo cual sí debe ser procesada judicialmente. Asimismo, este caso refleja una creciente preocupación en nuestro país respecto a la extorsión y a los delitos cibernéticos a los que están siendo afectados la mayoría de jóvenes y adolescentes en este caso, quienes se dejan llevar por ciertas situaciones, en muchos casos por los entornos de riesgo social, pensando que el ser ya jóvenes que pueden ser de cierta forma autónomos e independientes les da la garantía de que puedan tomar las decisiones correctas. Sin embargo, no se está tomando en cuenta los peligros que existen hoy en día en las redes sociales y a los cuales pueden ser sometidos, como en presente caso en el que el joven no consideró que lo que estaba haciendo no era algo apropiado y que sí existía efectivamente una situación de riesgo en la cual él fue involucrado. Es por ello que se debería trabajar más en lo que refiere a protección de las víctimas de abusos digitales y asimismo sobre todo en la prevención para que los adolescentes y jóvenes no puedan ser víctimas de estas situaciones. De igual manera, en los casos de las personas mayores de edad, quienes también son víctimas, poder brindar las garantías del caso, efecto de que se pueda salvaguardar su integridad también y su imagen en nuestro entorno. Muchas gracias.